Ok, hola nuevamente, buenas noches, Dios les bendiga y comenzamos hoy, 10 de julio, nuestra décima clase ya de este curso sobre historia de las reformas de la Iglesia, encomendada por la Iglesia Luterana Confesional de León, México. Seamos todos bienvenidos y es un gusto de verles en el día de hoy. Bueno, entonces, lo que nos compete hoy en día es estudiar uno de los, bueno, si bien todos los procesos tuvieron algún grado de complejidad, pero uno de los tal vez más mal entendidos eh, y menos conocidos tal vez, procesos de reforma fueron el de la Iglesia, de la Reforma, perdón, en Inglaterra. Eh, Precisamente por sus orígenes, en parte, que fueron bastante difusos, no tuvieron una Dalí doctrinal así al estilo Lutero, Calvino, Swing, ni siquiera Zwingli, no, sino que se fue dando como un proceso que incluso hasta podría decirse accidental, lo cual no por eso hace, por cierto, le quita validez. Eso no, una cosa recuerden siempre, incluso en el derecho, una cosa es la legitimidad de origen de algo y otra cosa es la legitimidad de ejercicio de algo. O sea, me refiero, algo puede tener un origen muy legítimo, muy loable, pero de llevarse a cabo de manera, o sea, de ejercerse de manera muy mala. Así como igual, algo puede tener un origen muy horrible, pero desarrollarse de una buena manera. Son cosas que hay que saber diferenciar. Legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio o de derecho también. Sea, incluso ese es un concepto del derecho, que también es válido, por cierto, para el estudio de la historia. La imagen que ven ahí es parte de la abadía de, ¿alguien lo sabe? La iglesia más, inglesa más emblemática del mundo. De Westminster. Es una de las tantas alas, probablemente, de hecho, me atrevería a decir que tal vez quizás la nave más pequeña que tiene. Pero quise buscar una foto no tan típica, no descargar la típica imagen de YouTube que suele descargarse. Pero bueno, el cisma inglés. A ver, ahí entran, a ver, ok, déjenme. Bueno, desde un principio Inglaterra estuvo lejos de apoyar la reforma en cualquiera de sus expresiones, tanto a Lutero como Calvino, etcétera. O sea, no ellos, como buenos ingleses, y hasta el tema geográfico lo muestra un poco o ningún interés tenían en involucrarse en un asunto que ellos veían como netamente europeo continental. En ese aspecto, el inglés siempre ha sido como un tanto, ha visto como un tanto lejano todos los procesos políticos o ha sido un tanto indiferente ante los procesos políticos, históricos y en este caso incluso religiosos que se vivían en la Europa continental. Digamos, siempre los ingleses hasta el día de hoy, y eso incluso yo creo que se ha acrecentado, más aún después de las dos guerras mundiales, a tener su identidad patriótica muy pegada a lo geográfico, como no sé, sentirse una parte especial de Europa más que el resto de los demás países. Bueno, todo esto comienza cuando, curiosamente, en 1521 Enrique VIII repudió a Lutero en el documento que se llama En defensa de los siete sacramentos, a lo cual Lutero respondió en 1522 con una carta durísima en contra de Enrique VIII. Eh, Creo que si bien obviamente alguien con el intelecto de Enrique VIII estaba lejos de ser capaz de elaborar un documento doctrinal, eh, de hecho, su coeficiente intelectual todo indica que era bastante limitado. Era un buen estratega en lo político, pero lejos estaba de él ser un alto intelectual, eso no les quepa duda. Eh, pero hasta esa astucia sí que tuvo Enrique VIII eh, de poner el nombre que le puso al texto este, en defensa de los siete sacramentos, pero en ninguna parte incluye en defensa de la Santa Madre Iglesia, por ejemplo, que habría sido como algo bastante más evidente en su crítica a Lutero.
Pero por otro lado, ¿por qué? Porque precisamente Lutero en su documento de 1521, la cautividad babilónica de la Iglesia, ¿qué es lo que destruyó? Los 7 sacramentos del Vaticano. Recuerden, para él solamente dejó en ese momento, esa postura fue cambiando con el tiempo, el bautismo, la penitencia y el pan, palabras así exactas de Lutero, pero decía que incluso esos 3 habían quedado anulados en su validez por la herejía del Vaticano. Bueno, eh, por cierto, esa carta escrita por Lutero está traducida al castellano, fue traducida por un conocido, un amigo mío, un querido amigo mío, Alfredo Benítez, desde Argentina, que la tradujo y está disponible en mi página web, creo que en la sección Historia. Ahí les puedo dejar el link. Bueno, esa carta que escribió originalmente Enrique VIII, o que se escribió en nombre de Enrique VIII, sumado a las generosas, comillas, ofrendas al Vaticano, le significaron el título de defensor de la fe, título que se convirtió en patrimonio de la corona inglesa hasta el día de hoy. O sea, no es que simplemente el Vaticano, de agradecido, de buena gentes que eran, hayan dicho, ok, en vista de que este caballero nos está ayudando desde Londres, entonces nosotros vamos a, a, a retribuirle de manera honorífica con un cargo, con un título a este hombre. No, sino que hubo unos cuantos lingotes de oro entre Londres y el Vaticano. eh, 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 o sea, no creo que Enrique VIII lo haya hecho pensando que le iban a dar ese título. De hecho, esa es la única vez que se ha entregado, sino que él esperaba seguramente algún tipo de de congraciarse con el Vaticano. Bueno, después de todo, Lutero recién estaba apareciendo, o sea, no, yo creo que ni siquiera en Londres pensaron tampoco que Lutero iba a tener algún grado de éxito. Incluso, ¿por qué digo que ese título se convirtió en patrimonio de la corona inglesa, no solamente de Enrique VIII? ¿Por qué? Porque de hecho, como parte de todas esas ofrendas y esos tejemanejes, Enrique VIII consiguió que sus herederos también pudieran ser hacerse llamar defensores de la fe. Entonces, por eso es que, si bien algo miraremos de eso después, en las Biblias King James, en inglés, que en la dedicatoria al rey se menciona, el encabezado dice al rey de Inglaterra, Escocia, Gales, etcétera, y otra cosa dice defensor de la fe, etcétera. O sea, y eso fue más de 50 años después de lo sucedido con Enrique VIII. O sea, es uno de los tantos cargos que tiene, curiosamente, el rey de Inglaterra, jefe de la Iglesia de Inglaterra, o la reina en el caso actual, es a su vez defensor de la fe, título entregado por el Vaticano. Pero el cisma no llegó recién hasta 1534, o sea, ya con la reforma en pleno auge, cuando ya estaba apareciendo en Francia, había llegado buena parte de Alemania, etcétera. O sea, ya, digamos, estaba en la reforma digamos, siendo exitosa, o sea, ya no, evidentemente por el año, no había vuelta atrás. Y a diferencia de lo que suele mencionarse siempre, el conflicto en sí mismo no era el hecho de la famosa historia que seguramente todos hemos escuchado de que Enrique VIII quería casarse con Ana Bolena, sino el hecho de que él quería divorciarse de su antigua o de su esposa en ese momento por el hecho de que no le daba sucesión. Él tenía una cierta obsesión con tener un hijo primogénito varón, y los hijos previos que había tenido eran o mujeres o habían muerto muy prematuramente. Entonces, en sí no era el hecho de que él estuviera repudiando a la esposa que tenía, digamos, bueno, insisto, sino el hecho era eso, que él buscaba que le dieran un hijo varón, pese a que curiosamente no había nada que impidiera que el futuro rey de Inglaterra fuera una mujer. Bueno, de hecho la sucesora fue una mujer incluso. Eh, Eso para que vean que hay mucho
de ridiculización absurda en este tipo de hechos de la historia. No, no es así tan fácil que simplemente, como se dice, Enrique VIII convirtió un tema matrimonial, sexual, en un tema religioso y armó su propia iglesia. Es mucho más complejo que eso. ¿Alguna pregunta, hermanos? Entonces, Sí, sí, dígame, perdón por no levantar la mano, se me olvidó. dígame. Pero mi pregunta es, yo he escuchado, bueno, he leído en muchos libros de historia de la iglesia y una vez escuchando un estudio sobre la iglesia anglicana, ellos mencionaban que, como siempre lo han negado, ¿verdad? Que ah, su comienzo haya sido con Enrique VIII, sino que ellos comentan que desde mucho antes de que Enrique VIII hiciera esto, ya estaba como la iglesia de Inglaterra formada en Inglaterra. ¿Qué tan cierto es? Bastante, diría yo. O sea, en el sentido de que, a ver, estamos pensando, el quiebre fue en 1534. Por lo tanto, maneras de que un poder directo desde Roma hacia Inglaterra, más encima habiendo entre tanto una península, o sea, perdón, un estrecho, o sea, mar, Inglaterra siendo una isla, más aún un lugar donde siempre se han mandado solos respecto del resto de Europa. eh, Como iglesia en realidad eran bastante autónomos. O sea, digamos, la lealtad que ellos le guardaban al Vaticano, claro, era una cuestión totalmente real, por cierto, pero también era instrumental, o sea, era una cuestión más bien de tipo formal. No era que, como les digo, anduvieran todos los arzobispos, o sea, el arzobispo. Ya el hecho de que tuvieran un arzobispo que la mayor parte de las ocasiones no era nombrado por el Vaticano, sino que era elegido por los obispos ingleses. Nos dice bastante, o sea, puede que por un tema geográfico, de contingencia, lo que sea, pero tenían una autonomía que sin duda en Alemania no había, en Francia no había, bueno, en España todavía estaban los moros antes de eso, pero sí, ellos tenían o sea, administrativamente le juraban lealtad al Vaticano. Eso, en ese sentido, no eran una iglesia autónoma, pero en la práctica sí lo eran en buena medida. O sea, los padres de la iglesia de Inglaterra, previos a la reforma, me refiero, igual también tenían un pensamiento bastante autónomo en relación al resto del Vaticano. Lo cual en buena medida obedece más que a un motivo eclesiástico a la tradicional autonomía que los ingleses han tenido respecto del resto de Europa. Bueno, entonces, pero como parte de este conflicto, el 25 de enero de 1533, Thomas Cranmer, que había sido nombrado arzobispo de Canterbury, participó de la boda entre Enrique y Ana Bolena. O sea, dándole legitimidad a este nuevo matrimonio. Pero o sea, normalmente se creen los hechos en el sentido inverso. Se cree eh, que, que excomulgaron a Enrique VIII y, de ahí y después se casó. Eso es lo que suele creerse, pero no, fue al contrario. Se casó Enrique VIII con Ana Bolena y posteriormente a eso fue excomulgado. Tal vez, no creo que haya sido de hecho casualidad. Yo creo que con el Vaticano, a fin de no perder a su aliado más poderoso después del Sacro Imperio Romano Germano, trataron de estirar el elástico lo más que pudieron con la intención de no perder insisto, a un aliado tan poderoso, un imperio de ultramar, con mucha riqueza. Entonces, un imperio eran menos, no solamente menos fieles, sino que también era menos de dinero con el cual poder financiar todo el aparataje del Vaticano. Entonces, ahí comienza a hablarse, insisto, en el concepto del cisma inglés, no de la, a ver, el cisma es una ruptura disciplinaria. Por eso, por ejemplo, supongamos que en cualquiera de las iglesias a las que ustedes participan,
no sé, se llevan deciden dividirse por motivos, qué sé yo, geográficos, porque se molestaron con el pastor de turno, pero mantienen las mismas doctrinas, eso vendría a ser un cisma, un quiebre netamente disciplinario, administrativo, en donde un grupo de personas deja de deberle obediencia a otra, pero sin cambiar su pensamiento. La herejía, ahí entraría obviamente Lutero, Calvino, Zwingli, etcétera, eh, en donde hay una disensión doctrinal, o sea, donde hay diferencias doctrinales. Y en un principio, y costó que eso sucediera, el Vaticano, perdón, la Iglesia de Inglaterra, costó que ellos dejaran de ser verdaderos católicos en el sentido bastante estricto de la palabra. Entonces, por eso, insisto, muy importante diferenciar el concepto de lo que sucedió en Inglaterra fue desde un principio, en su origen, un cisma y no una herejía. O sea, muerto Enrique VIII, la Iglesia de Inglaterra todavía guardaba básicamente las mismas enseñanzas del Vaticano. La única diferencia es que en vez de jurarle lealtad al Papa en Roma, se la juraban al rey de Inglaterra o a la reina de Inglaterra, y eso era todo. Bueno, y claro, si bien los asesores directos del rey podían ser proclives a la reforma, incluso antes de que se produjera el cisma, o sea, no llegó un cambio doctrinal mientras él vivía. O sea, estuve averiguando y, por ejemplo, el catecismo siguió enseñándose. eh, Alguien una vez dio como ejemplo de que seguían adorando las imágenes y el tema mariológico, todo ese tipo de detalles, pero no, porque recuerden que en Inglaterra, si bien hay algo de eso, pero no al nivel de lo que lo conocemos acá en Latinoamérica, la iglesia inglesa no es una iglesia mariana. Claro, tiene mucha pompa, mucha ceremonia, pero no al mismo estilo de lo que nosotros conocemos acá en Latinoamérica. Y como lo decía, es cierto, el tema matrimonial fue algo detonante. Es extremo simplista reducirlo todo a eso. O sea, existieron factores culturales, religiosos, patrióticos, políticos, etcétera, que hacían esperable, incluso obvio, que tarde o temprano la corona inglesa rompería con el Vaticano. O sea, yo me atrevería a decir que simplemente estaba esperándose por parte de los más antivaticanos que sucediera algo que valiera la pena eh, pelear. Y claro, se presentó la ocasión de la reforma, de lo sucedido en la reforma, y, y simplemente eso se utilizó como el motivo para producir un quiebre. Como ya les decía, o sea, los ingleses hasta el día de hoy mantienen una cultura muy propia, muy autónoma. Digamos, tienen su propio sistema legal, por ejemplo. Ellos crearon el derecho natural, que fue heredado posteriormente a Estados Unidos, a diferencia del resto del mundo que tenía el derecho romano. También tenían su propia raza, su propio lenguaje, incluso su propio sistema filosófico, el empirismo inglés. O sea, que es totalmente distinto a la filosofía de Europa continental. También patriótico. Los ingleses, claro, son hasta el día de hoy gente muy patriota. Y si existía patriotismo en los ingleses, imagínense cuánto más después de ganar 2 guerras mundiales. O sea, he tenido la oportunidad de conocer ingleses y ellos tienen, por ejemplo, muy claro que fueron el único país que jamás fue derrotado de Europa, único país europeo que jamás fue derrotado por la Alemania nazi. Mientras que todos los demás países, Francia incluido, uno tras otro fueron cayendo como castillo de naipes frente al poder nazi. Y claro, es cierto, posteriormente fueron derrotados, pero en un principio todos perdieron. Hasta la mitad de la Unión Soviética se derrotó, cayó derrotada frente a Alemania. Los ingleses aguantaron. La famosa frase de Winston Churchill, el año 39, nosotros jamás nos rendiremos. Y en efecto, sin duda que ellos no se rindieron nunca. Y ellos, insisto, ellos tienen muy claro eso en su manera de ser, en su cosmovisión, en su manera de ver el mundo.
Y claro, cuánto más esto en un tema netamente religioso, algo tan sensible como lo religioso. Entonces, por eso les digo, era tal vez obvio que en algún momento se iba a producir algún tipo de rompimiento con el Vaticano. O sea, un país tan autónomo como suelen ser y acostumbrados a la libertad o a su libertad, eh, difícilmente iban a estar difícilmente iban a estar amarrados a un poder de gente que ni siquiera conocían en el otro lado del mundo. Salvador, ¿quieres comentar algo? Sí, perdón, una pregunta. Entonces, con la boda del rey Enrique VIII, fue como la gota que derramó el vaso para que sucediera el cisma. Sí, o sea, sí, yo creo que sí, sería simplemente la gota que rebalsó el vaso. Y además que con eso no solamente se desprendieron del Vaticano, sino de que cualquier otra vinculación con el poder europeo. O sea, no fue Ok. solamente que se sacaron al Vaticano encima, sino que básicamente la única conexión que había entre el Vaticano o mejor, perdón, entre Londres y el resto de Europa era el Vaticano, nada más. Son enemigos jurados a muerte hasta el día de hoy con Francia. Nunca tuvieron grandes aliados en Europa continental. Eh, por lo tanto, no tenían ningún punto de unión, ningún punto en común, excepto la religión, con el mundo vaticano, perdón, con el mundo europeo continental. Entonces, insisto, pasaron 1000 años de guerra entre una guerra que terminaban, otras que luego comenzaba de inmediato otra, 1000 años de conflicto con Francia. O sea, su jurado enemigo. Pero eran igualmente católicos, básicamente eso era el único hecho que los unía. ¿Querías comentar algo más, Víctor? O sea, Salvador, perdón. Sí, Dime. entonces esto les ayudó para que sucediera el cisma, como usted lo comentó, no fue una no fue entonces una reforma o lo que sucedió con la iglesia luterana, ¿no? Ellos nomás se separaron por el problema que tuvo el rey y por lo del papado. En un principio sí, o sea, estando Enrique VIII vivo, el motivo fue el tema disciplinario, no doctrinal. Pero como te decía, no, o sea, era una ruptura que necesitaba una excusa para que sucediera. Eh, entonces, como te decía, los ingleses en ese aspecto, comparado con el resto de Europa, tienen todo propio. Tienen, como les decía, su propio sistema legal, su propio sistema filosófico, cultural, su propia lengua, su propio sistema monárquico, etcétera. Lo único que compartían con Europa continental era nada más que su lealtad, y hasta por ahí nada más, al Vaticano. Y hasta tenían su propio santoral. Los anglicanos, si bien mantienen ese santoral, tampoco era idéntico al santoral del resto de los países católicos. Bueno, hay una estatua, o sea, no estatua, pero sí, es dedicada a Enrique VIII, no sé, en realidad que lo hacen ver bastante más flaco. Y acá al lado, en la derecha, está don Thomas Cranmer, que fue el primer arzobispo de Canterbury, cuando se declara el acta de supremacía y el Congreso, la Cámara, sí, el Congreso inglés, declara ya cualquier grado de autonomía, o sea, todo grado de autonomía referente a cualquier vinculación con el Vaticano. Él es, digamos, podríamos decir que él sí fue el primado de la iglesia inglesa o de la iglesia de Inglaterra. Por cierto, aclarar siempre que cuando se habla de la iglesia de Inglaterra, ese es el concepto con el que se autodefinen los anglicanos en Inglaterra. O sea, en Inglaterra no es que usted vaya a encontrar un letrero que diga Anglican Church, sino que England Church, nada más, o sea, la iglesia de Inglaterra, ese es el concepto. Obviamente fuera de Inglaterra se comenzó a utilizar el concepto anglicano, pero unos 50, 60 años después. Bueno, continuando. Eh, Recién
no fue hasta 1563, con los 39 artículos, que el cisma inglés no tuvo eh, una forma doctrinal, una especie de confesión de fe. Los 39 artículos, que es cosa o sea, son bastante fáciles de encontrar. Y también el libro de común de oración, que en realidad es una mala traducción. El nombre, no sé si los que hablan mejor inglés que yo, pero el nombre oficial en castellano es ese, el libro común de oración, pero el nombre en inglés es Common Prayer Book, que creo que la traducción más literal sería libro de oración de los comunes, referido a los comunes versus los lores, en el sentido de que es el libro, digamos, de oración para los anglicanos o los ingleses rasos, no los que eran parte o sea, de la aristocracia, los lores versus los comunes, división que existe, de hecho, en el Congreso inglés hasta el día de hoy. En ambos textos, de hecho, se muestra eh, una marcada influencia teológica calvinista, para alegría de nuestro amigo Luis, que originalmente fue fomentada por Martin Bucer, que también era alemán, pero que anduvo dándose sus vueltas por Suiza, entre esos Ginebra, precisamente la Ginebra calvinista, y él, como teólogo, llevó buena parte de su influencia hacia Londres. Y de hecho esa influencia calvinista, al menos en los papeles, bueno, como pasó con el luteranismo, el calvinismo, obviamente, o sea, con los años esa influencia calvinista solo se acrecentó. Hoy en día los anglicanos en general, insisto, en igual medida que los luteranos y calvinistas, son una copia desteñida de lo que originalmente llegaron a ser, pero en su momento eran una iglesia que perfectamente se le podría caracterizar como una iglesia plenamente de doctrina calvinista. Luis, dinos. No. ¿Comentaste algo, Luis? Ok. Bueno, y bueno, de hecho, dentro de las iglesias protestantes es la única que no ha sufrido quiebres significativos. Tal vez por el sistema episcopal que ellos tienen. O sea, bien sabemos de la iglesia luterana hay muchas iglesias que no tenemos comunión unas con otras que se hacen llamar luteranos. Dentro de los calvinistas ni hablar, hugonotes, o sea, hugonotes, algunos moravos, otros tantos de la Iglesia Unida, las reformados, etcétera, etcétera. Tal vez precisamente a causa del sistema más democrático, pero precisamente probablemente es este sistema piramidal administrativo que tienen los anglicanos, que es básicamente una herencia directa de la Iglesia Católica, es que los anglicanos no han tenido grandes cismas, excepto el de la iglesia metodista. Pero recuerden que incluso los hermanos Wesley no fueron nunca metodistas, curiosamente. Ellos, al momento de su muerte, ambos, John y Charles, ambos eran eh, anglicanos, nunca fueron, digamos, dejaron de serlo. Ellos no alcanzaron a conocer la iglesia metodista. Ellos conocieron el movimiento wesleyano, que con el tiempo se le comenzó a llamar metodista. De hecho, a tal nivel que hasta el día de hoy los metodistas adhieren a los 39 artículos. O sea, ellos no tienen su propia confesión de fe, sino que ellos adhieren plenamente a la totalidad de los 39 artículos de la Iglesia Anglicana. Luis, ¿querías comentar algo ahora? A ver. Ok. No. Bueno, entonces, básicamente la única iglesia que puede decirse que salió de manera directa del anglicanismo es la iglesia metodista. Pero insisto, recuerden, el metodismo más que como una iglesia, surgió como un movimiento ellos dirían de avivamiento dentro de los anglicanos, que anhelaba una comunión espiritual más fuerte, precisamente desprenderse de todos
atavíos que traían, las amarras que traían del catolicismo, etcétera. O sea, tener un cristianismo más puro, lejanos al Vaticano. ¿Ok? Pero eso ya es una historia muy distinta. Pero insisto, en lo que es el doctrina, la iglesia anglicana es en esencia una iglesia eh, de doctrina calvinista. Eh, sí, como bien lo menciona Luis, sí, en efecto, los bautistas bautizan bebés, o sea, los metodistas, perdón, bautizan bebés, sí, ellos practican el... Pero cuidado, que los anglicanos en buena parte de Latinoamérica practican masivamente el bautismo de adultos. ¿Cómo llegó esa influencia? La verdad no la sé, pero me consta, yo conozco hasta pastores anglicanos acá en Chile que han sido, como ellos, palabras de ellos, no mías, por cierto, han llevado a cabo lo que ellos llaman bautismo bíblico, bautismo por inmersión y de adultos, y que han bautizado a su vez a sus hijos ya siendo por decisión propia, digamos, no recién nacidos. Salvador, ¿quieres comentar algo? Sí, una vez me platicó un arzobispo de Argentina, ¿no? Un estudio que había iglesias anglicanas que no estaban en comunión con la iglesia de Inglaterra, perdón. Sí, pueden referirse a dos, no sé en qué año tuviste esa conversación, pero Ah, siempre, hace el año pasado, perdón. ya, lo que pasa es que hace unos 5, no, unos 10 años más o menos, la iglesia anglicana, la que tiene comunión directa con Londres, aceptó la ordenación de pastores homosexuales. Entonces ahí no pocos anglicanos a nivel mundial se fueron de la comunión anglicana histórica y formaron un nuevo sínodo general. Entonces, por ejemplo, muchos de ellos son los que, claro, en el caso de Argentina, ya que lo mencionabas, en el caso de Chile, mantienen ahora más relación con una iglesia tiene como base Australia. Obviamente Australia, como fue una colonia, Nueva Zelanda igual, inglesa, claro, se llevaron el anglicanismo más, un poco más duro, más llamarían algunos fundamentalistas, que ellos quebraron derechamente, sí, de haber sido hace unos 10 años. Entonces, como que allá, de hecho, en las iglesias anglicanas que aún siguen en comunión con Londres, que son más ortodoxos en su doctrina, siguen siendo, enviando su gente a prepararse a Australia, no a seminarios eh, de corte anglicano tradicional, digamos, histórico. Eh, Luis, ¿quieres decir algo o es el sistema el que... Ok. Denme un segundo, por favor, no se preocupen, tengo que solucionar algo, vuelvo de inmediato.
Ok, continuamos. Entonces, sí, en efecto, claro. Pero ellos aún siguen haciéndose llamar anglicanos, digamos, me refiero, no es como otras iglesias, por ejemplo, no sé, presbiterianos, bautistas, que se han desprendido de esas iglesias decenas, si no cientos, y otras confesiones evangélicas que han cambiado su nombre incluso y que no adhieren, digamos, a la iglesia que originalmente pertenecía. Pero sí, claro, en este caso, pero aún así, más que todo, fue por motivos ético-morales, más que por motivos exclusivamente doctrinales, aunque lamentablemente la iglesia anglicana de Inglaterra, así como lamentablemente también la iglesia anglicana en Estados Unidos, son ultraliberales, o sea, piensen, hagan una lista de cuántas herejías ustedes se les vienen a la mente y las van a encontrar, todas esas herejías las van a encontrar en la iglesia, la ELCA, la iglesia luterana más grande de Estados Unidos, y la iglesia anglicana, lamentablemente. Bueno, ok. Bueno, pero dentro de todo, el cisma inglés fue una fuerte inyección anímica a la aún débil Iglesia Reformada Europea. ¿En qué sentido? En el sentido de que estaban tanto luteranos, calvinistas, los hugonotes, que estaban siendo ya comenzados a ser masacrados, los moravos, etcétera, estaban ahí en la encrucijada, estaban muy apretados militar y políticamente. Y entonces el hecho de que haya habido una iglesia en un mega imperio como el inglés era un mensaje muy, muy claro para el Vaticano, indirecto, diciéndole a esta gente, cuidado que estos herejes protestantes son igual de herejes que nosotros, los ingleses, así que esta gente no está sola. Más aún, en la segunda mitad del siglo XVI, o sea, casi un poco después, apenas unas décadas después de lo sucedido en Inglaterra, comenzaron los levantamientos de las coronas sueca, danesa y noruega, que se convirtieron al luteranismo, de una manera no muy distinta, por cierto, a la de la anglicana. Simplemente el rey que era católico pasó a ser luterano de un día para otro, y los que eran sacerdotes católicos pasaron a ser luteranos. Fue un proceso no muy distinto. Claro, no un matrimonio conflictivo de por medio, pero, y no era un imperio tampoco, pero insisto, en ese sentido, digamos, metafóricamente, insisto, una inyección de ánimo a la gente que estaba en Europa. Cuidado que esta gente ya en Londres, o sea, en Europa, no está sola. O sea, ya no son esos pobres herejes de un país pobre como Alemania, o que están siendo perseguidos, masacrados en España, en Francia, frente a un rey dubitativo. No, ahora esta gente tiene apoyo y de uno de los países más importantes de Europa. Entonces, era, digamos, un mensaje bastante fuerte, a mi opinión, hacia el Vaticano respecto de que algún grado, de que las cosas no iban a ser tan fáciles como ellos tal vez creyeron. Es más, por algo solamente hubo una ocasión en donde el Vaticano intentó recuperar Inglaterra para sus fieles, que fue con la famosa Armada Invencible. Seguramente hasta en el colegio hasta algo hablamos, se habló, nos enseñaron de eso. Pero ahí fue el rey de España el que intentó devolverle como regalo al Papa una muestra de supuesta lealtad, eh, mostrarle que había recuperado Inglaterra para eh, para el Vaticano, cosa que gracias a Dios no sucedió. Probablemente si eso hubiera sucedido, todos nosotros ni siquiera habríamos llegado a existir como personas protestantes. Eso no les quepa duda. También, en parte eso se vio reflejado, por ejemplo, con la defensa de los hugonotes. Algo hablamos de ellos en algunas clases atrás. Son la Iglesia Mártir de Francia, que en gruesas líneas, recuerden, era de corte doctrinal calvinista, pero también había algunos hugonotes de corte luterano, entre otros. Pero que básicamente podría decirse que los que no lograron o sea, esa iglesia desapareció, como les decía, a tal nivel que los que no lograron masacrar son los que se lograron escapar a Inglaterra. Incluso el mismo rey James, de quien algo mencionaré después, dio un decreto
emitió un decreto en donde cualquier persona que fuera súbdito de él debía prestar toda la ayuda posible, incluso económica, a cualquier persona que se identificara como hugonote llegando a Inglaterra, especialmente en las zonas costeras, y que incluso eso iba a ser premiado como un acto de lealtad hacia el rey. Y eso obviamente, si la mayoría eran calvinistas, hizo que la influencia popular, doctrinal, que siguieran recibiendo los anglicanos, fuera de corte más aún calvinista. Y bueno, con el tiempo existen hasta el día de hoy dos facciones internas en la Iglesia de Inglaterra, la Low Church y la High Church. La Low Church, aunque suena bastante es despectivo el término, iglesia baja y la iglesia alta. La iglesia baja viene a ser básicamente la gente como ustedes o como yo, comunes y corrientes, pero que no, digamos, en cambio la iglesia el High Church viene a ser ya a la que pertenece la reina o el rey, la corona, los grandes príncipes, o sea, grandes duques, etcétera. Todo, parte de todo el aparataje monárquico que tiene Inglaterra hasta el día de hoy. Entonces, no es que funcionen digamos, administrativamente como dos iglesias distintas, pero en la práctica sí. O sea, no tienen sus templos distintos, o sea, pero tampoco es que si ustedes de la High Church, de la Low Church se le vaya a prohibir ingresar a un culto donde haya gente de la High Church. No, simplemente usted como es como los anglicanos son, o sea, los ingleses son gente bastante disciplinada y obediente, simplemente no van a andar pensando en mezclarse de una iglesia a otra, haciendo religioturismo, diríamos algunos. Si bien no eran anglicanos, pero el motivo por el cual los peregrinos que se autoexiliaron en Inglaterra, perdón, de Inglaterra y se fueron a América en 1620, los peregrinos del famoso barco Mayflower, por sobre todo buscaban libertad religiosa y no ser parte de una iglesia estatal. O sea, si bien los peregrinos que llegaron en 1620, de hecho la travesía de los peregrinos no fue simplemente que partieron desde Braintree en Londres hasta, o sea, en Inglaterra, llegaron hasta la bahía ya de lo que ahora es Massachusetts, en un viaje de creo que 3, 4 meses. No era simplemente que ellos eran una iglesia distinta y querían pasar una... No, ellos estuvieron primero en Holanda, donde fueron más puritanos todavía, y después partieron de manera definitiva hasta llegar a las costas de Massachusetts, o lo que ahora conocemos como Massachusetts. Y si bien, claro, tenían diferencias doctrinales con la iglesia anglicana, por sobre todo ellos lo que querían era, ok, si quieren ser, digamos, parafraseando un poco, ustedes quieren ser anglicanos, leales al rey, bien por ustedes, pero nosotros somos leales al rey, somos creyentes, pero no queremos una iglesia metida dentro del Estado. O sea, o el Estado metido dentro de la iglesia. O sea, ellos, y en parte eso fue el ADN que quedó en la población norteamericana, primero como colonos, posteriormente como país independiente, de la estricta libertad de culto. Precisamente, de hecho, por eso es que nunca fue necesario separar la iglesia del Estado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nunca han estado unidos. O sea, por ejemplo, es muy curioso que cuando se cita en debate político sobre la iglesia y el Estado, se dice cómo en Estados Unidos la iglesia está separada del Estado. No, la iglesia en relación al Estado no está separada en Estados Unidos. No hay ninguna ley, ni la Constitución, ni siquiera la famosa primera enmienda de la Constitución. Lo que está asegurado es la libertad religiosa, que es algo muy distinto a separar la iglesia del Estado. Pero insisto, no es por una cuestión, digamos, de anticlericalismo, que es como suele, o anti-iglesia, sino que simplemente es que fueron dos poderes que se fueron gestando de manera paralela, autónoma, sin vincularse uno con el otro. No es como acá en Latinoamérica, que desde México hasta Chile y Argentina, en algún momento, en el caso de Chile, fue recién hasta 1925 que la Iglesia Católica se mantuvo unida al Estado. O sea, eso significa que no solamente una cuestión de nombre, sino que también tenían miembros en el Congreso, en el gabinete,
en decisiones políticas, todas tenían que pasar en mayor o menor medida por la aprobación del Estado, o sea, perdón, de la Iglesia Católica y de su cardenal, no de su cardenal, de su arzobispo de turno. Y eso que Chile era de lo peor que había en Latinoamérica en ese aspecto, no era un país de mayor relevancia. Seguramente la influencia que ejercía la Iglesia Católica en países más bollantes, como en su momento lo era en México, Perú, era mucho más grande. Y hay un pequeño gran detalle. La Iglesia Episcopal de Estados Unidos, como seguramente lo conoce mejor que nadie acá, nuestro hermano Salvador, es la Iglesia Anglicana en Estados Unidos. Aquí se dio una situación bastante especial. Lo que pasa es que Estados Unidos se declaró independiente el famoso 4 de julio de 1776. Y la Iglesia Anglicana, obviamente en esa época, seguía considerando al rey o reina de Inglaterra como su jefe de iglesia, el jefe de la iglesia. Por lo tanto, imagínense la disyuntiva de los padres fundadores, que se declaran independientes de Londres, pero pero la mitad de la población aproximadamente eran miembros de la iglesia anglicana. Entonces era una encrucijada no menor. A tal nivel, imagínense que lo primero que hizo, algo que se sabe muy poco, pero ¿saben cuál fue el primer país donde fue necesario traficar Biblias en la historia post-reforma? ¿Saben cuál fue? No fue España, curiosamente. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo primero que bloquearon los ingleses, después del 4 de julio, fue obviamente la circulación de literatura religiosa. Entonces ahí vino la genial idea de Samuel Adams, uno de los padres fundadores, uno de los más agitadores, de hecho, devoto cristiano, congregacionista, tercer gobernador de Massachusetts, que tomó la consigna de que había que traficar Biblias, ya sea principalmente desde Escocia y desde Ámsterdam o de Holanda, desde donde sea. Digamos, algo así fue. Necesitamos traficar Biblias desde Escocia, Holanda, de donde sea. Insisto, ¿por qué? Y de ahí vino precisamente la tradición norteamericana de que la Biblia, sacrosanta, inmaculada, inmanejable, etcétera, King James, no es muy usada en las iglesias, no, en las iglesias más patriotas en Estados Unidos, incluyendo la iglesia a la cual su servidor pertenece, sino que tomaron otras traducciones bíblicas con el tiempo. Eh, pero imagínense, porque, insisto, todo era por un tema disciplinario, claro, obviamente, si se declaraban independientes del rey para efectos políticos y económicos, porque ¿cómo entonces iban a seguir siendo dependientes del rey en asuntos religiosos? Y entonces, claro, mantuvieron su mismo sistema eclesiástico, su mismo cuerpo doctrinal, pero, comillas, simplemente ahora ya no tenían nada que ver eh, con Londres para efectos doctrinales. Obviamente eso con el tiempo se fue menguando con el pasar de las décadas, ya con Estados Unidos independiente de manera definitiva en el Tratado de París de 1783. Pero, insisto, eso fue algo bastante paradójico, o sea, uno de los países más religiosos del mundo, el primer producto que tuvo que traficar literalmente fueron Biblias. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Salvador, dime. ¿Por qué el nombre episcopal y no siguieron con el nombre anglicano? Porque ellos, como mantuvieron el mismo sistema administrativo eclesiástico centrado en la figura del obispo. Entonces, algo no muy distinto a lo que le pasó a los anglicanos en Inglaterra respecto del Vaticano. Cambiaron de autoridad, o sea, de lugar de la autoridad, pero la autoridad seguía estando igual. O sea, la diferencia es que ahora el obispo no sé, en ese entonces todavía no existía Washington, bueno, de Filadelfia probablemente, pasaba a ser el líder nacional de la iglesia episcopal, porque también tienen un sistema episcopal muy estricto. De hecho, creo que originalmente no se bautizaron como iglesia episcopal, simplemente se les comenzó a decir así en vista del sistema episcopal tan rígido que tenían desde un principio. Bueno, hay algo de esto, mencionaremos algunos detalles al respecto aquí.
la parte de algunos anglicanos prominentes. Para empezar, por ley, todo primer ministro británico debe ser anglicano. Incluso todo alto mando del ejército, como le debe jurar lealtad al rey o a la reina, debe ser también anglicano, o creo que con el tiempo eso se ha modificado medianamente y debe ser protestante, católico no. ¿Por qué menciono posteriormente al rey James I? O James el primero, porque a él le tenemos que agradecer la primera traducción al inglés de la Biblia, o la traducción completa y masiva. Lo que pasa es que el rey James, que él ya era más, no era, creo que vendría a ser como nieto, bisnieto, si mal no recuerdo, de Enrique VIII. Él ya era él fue el que defendió a los hugonotes, y él deseaba, al estilo de Lutero, que el pueblo raso ya no tuviera una Biblia en su lenguaje. Y él, en el año 1604, ordenó que un equipo de traductores y de lingüistas de la Universidad de Oxford tradujeran la Biblia. Trabajo que fue terminado y presentado el año 1611. Y esa es la Biblia que con el tiempo, ahí la pueden ver, se le conoce como la King James Version. De hecho, creo que nunca, no es que el rey en un acto de megalomanía haya querido llamarle simplemente la Biblia en honor a su nombre, sino que era autorice King James, la versión autorizada de la Biblia. Esta traducción, ahí tienen otra, una más antigua. Ahí estas son imágenes mías, por cierto. Prefiero ser un poco más original y poner imágenes. Esta parece que está impresa en Nueva York. Esta es la segunda Biblia más antigua de mi colección, impresa en 1873. Y a un costado ven el libro anglicano o libro de oración común, impreso en Argentina en 1917. Hasta un obispo anglicano me ofreció buen dinero para venderlo, pero no, este fue un regalo, así que, y también, no, yo creo que a menos que me ofrecieran una millonada de dinero y estoy pasando hambre, no lo soltaría. Pero estas también son parte de mi colección personal. Y claro, las Biblias King James autorizadas deben tener toda esta descripción que traducidas de los lenguajes originales, etcétera, con todo lo que pueden ver ahí en la pantalla. Y deben incluir algo que para los que coleccionamos Biblias es muy importante, que es la llamada epístola dedicatoria y la carta de los traductores al lector. Es que eso en donde el equipo de traducción le presenta a uno, en la epístola, le presenta el trabajo al rey. Y la otra es en donde está dirigida a la gente común que iba a leer este texto. Y al igual como sucedió con la Biblia de Lutero, esto impulsó o generó una explosión cultural en Inglaterra, ¿cierto? Inglaterra estaba muy por sobre Alemania, la Alemania de Lutero en aquella época, pero si ya estaba en buenas condiciones, la alfabetización se multiplicó casi al 100%, o llegó casi al 100%, y obviamente con esto tomó más fuerza aún la Inglaterra tan cultural, sofisticada, pomposa como la que conocemos hoy. Pero eso entonces, por eso la importancia de mencionar al rey James de Inglaterra, no simplemente por ser un rey más. También está John Locke, el famoso filósofo empirista, también algunos lo llaman el padre del liberalismo político. Por cierto, padre del liberalismo político en el sentido de una democracia limitada, no en el sentido del liberal, en el sentido negativo que ustedes y yo tal vez conocemos. El famoso filósofo empirista, él era un devoto anglicano de corte curiosamente puritana. También buena parte de los Founding Fathers, de los padres fundadores de Estados Unidos, probablemente la mitad, eran devotos anglicanos. Entre esos George Washington, Patrick Henry, John Jay. Patrick Henry, de hecho, el que hizo famoso su discurso Give me liberty or give me death, ese que fue uno de los primeros discursos independentistas de Estados Unidos. Lo dijo, de hecho, en la iglesia de St. James, creo que se llama la iglesia, allá en Richmond, en Virginia, en marzo de 1775.
precisamente una iglesia anglicana, curiosamente. O sea, él estaba llamando a la independencia y a la guerra, eh, llamando a la guerra desde una iglesia leal al rey, curiosamente. Y bueno, insisto, eh, buena parte de los padres fundadores, a ver, Rutledge, Livingston, como les decía, George Washington, obviamente, nominalmente Thomas Jefferson, aunque él lejos se le podría considerar un cristiano. Eh, bueno, insisto, no, es cosa de William Paca, Samuel Huntington, James Madison, el padre de la Constitución. Algunos más devotos que otros, por cierto. Eh, Muchos de hecho, eran predicadores, incluso en sus respectivas iglesias. En ese aspecto había un proceso de secularización de la historia, en mi opinión, y se está haciendo creer estas últimas décadas de que Estados Unidos no fue forjado como una nación independiente, fue forjada por devotos cristianos, que en su mayoría, insisto, basta con revisar las biografías de los padres fundadores para ver que la mayor parte de ellos eran devotos cristianos, incluyendo unos cuantos pastores. John Witherspoon, un presbiteriano, por ejemplo. De ahí viene otro bastante más conocido, William Wilberforce, el famoso inglés, que él fue quien lideró todo el proceso de emancipación en el Imperio Británico, que logró primero eh, el 25 de marzo de 1807 que se aboliera eh, el comercio de esclavos, el Slave Trade Act. Eh, pero con sus tratativas él finalmente logró que en 1833 fuera eh, abolía por completo la esclavitud en Inglaterra, aunque básicamente una vez que Wilberforce logró en la Cámara de los Comunes abolir la trata de esclavos, básicamente la esclavitud se vino abajo en cosa de un par de años, o sea, eh, fue un golpe bastante certero. Eh, es un golpe bastante certero en contra de la esclavitud. Y él además fue un gran reformador, y por cierto, él también fue un ferviente eh, defensor de la causa independentista norteamericana, estaba a favor de que Inglaterra abandonara buena parte de sus colonias, etcétera. O sea, pero también de manera interna, él financió cientos de misioneros que viajaron fuera de Inglaterra a predicar, tanto a África como a Asia. También logró muchas reformas de rehabilitación penal, logró también la alfabetización, la promovió mucho, o sea, la promovió mucho, etcétera. O sea, fue un gran altruista, un filántropo, insisto, por supuesto, devoto cristiano. Menciono ahí solamente como una cosa anecdótica a Robert Lee, que si bien fue un devoto creyente, por cierto, y pese a que él dirigió las fuerzas rebeldes desde 1861 en la guerra de secesión norteamericana, pese a que él estaba en contra de la esclavitud, por cierto, no hay que equivocarse, el hecho de que él haya estado con los rebeldes del sur no quiere decir que él haya sido un esclavista. Él incluso, en 1857, o sea, mucho antes de la guerra civil, él había liberado a todos los esclavos que tenía. Y él, insisto, él lo hizo porque él siendo adulto, él si bien nació en una familia de devotos anglicanos, de hecho, el padre y el tío del señor Lee fueron también devotos cristianos que fundaron la iglesia, de hecho, la iglesia episcopal, y fueron de los que firmaron la Declaración de Independencia también de Estados Unidos. Y él, insisto, pero a pesar de eso, él nació y creció como un anglicano nominal. Fue su conversión por su propio testimonio. Llegó siendo alguien ya de adulto, con más de 30 años. Y precisamente él en su autobiografía menciona que él decidió como una convicción cristiana liberar a sus esclavos, a todos los de su familia. Y de hecho a todos los dejó en muy buenas condiciones, o sea, no es que simplemente él los liberó y lárguense, no, les proveyó lugares donde poder trabajar, que pudieran seguir dedicados a la agricultura. Lamentablemente, insisto, él a mi opinión, gravísimo error ético en el sentido de que para él era ético defender su estado, Virginia.
más que defender su país en su totalidad, en este caso Estados Unidos. O sea, él consideraba que su primera lealtad era para con Virginia, no con Estados Unidos, y por eso él lamentablemente decidió eh, dirigir las tropas de los rebeldes confederados. Algunos dicen incluso que si el general Lee no hubiera estado involucrado en la guerra civil, la guerra habría durado la mitad del tiempo, cuando mucho, en vista de que era, por lo que se sabe, un estratega de muy alto nivel. Pero insisto, él también hizo muchos esfuerzos para que sus tropas fueran lo más misericordiosas, digamos, con sus enemigos. También, insisto, él consideraba también que su ejército debía ser, digamos, eh, un ejército de gente cristiana también. Y bueno, tal vez ese sí probablemente es el más conocido por todos, el famoso escritor C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, ¿no? Que hace poco, de hecho, me compré un libro nuevo, o sea, o sea, se tradujo hace poco al castellano, la trilogía mágica creo que se llama, pero basta con ver sus libros para darse cuenta, pero incluso hay tomos enteros con sermones del señor Lewis. Mucha gente cree que él pone de manera escondida su cristianismo en libros como las Crónicas de Narnia, pero él era un abierto anglicano, devoto anglicano. Insisto, tiene sermones muy bellos. No sé si él tenía el cargo de predicador, un cargo que existe hasta el día de hoy, de hecho en la iglesia anglicana aquí en castellano le dicen predicador laico. No, no sé si él lo tenía, pero de que predicó numerosas ocasiones eh, en su iglesia, creo que en Londres. Lo hizo pero él también era un devoto anglicano. Señalar, por cierto, que la iglesia anglicana es luego de la luterana, posteriormente de la bautista, la iglesia más numerosa del mundo protestante. No, la verdad, el número exacto no lo sé, pero sé que son la tercera iglesia más numerosa del mundo protestante. Bueno. La Biblia, King James, no ha sufrido modificaciones hasta el día de hoy y se considera el patrimonio lingüístico más importante de la lengua inglesa. Y en Latinoamérica, la iglesia anglicana fue una de las primeras iglesias en llegar en el siglo XIX a modo de iglesia de trasplante. Iglesia de trasplante en este caso se entiende que cuando ya Latinoamérica o buena parte de Latinoamérica se había independizado, comenzaron a llegar muchos comerciantes. En el caso de Chile, gente trabajar en el salitre, en los puertos, en Argentina también. Entonces, fue un proceso no muy distinto al de las iglesias luteranas de origen alemán, que fue básicamente llegaron ingleses en este caso, y posterior entonces, en vista de las necesidades espirituales de estas personas, llegaron los pastores. Y ahí dieron lugar a la iglesia anglicana. De hecho, hasta muy entrado el siglo XX, en buena parte de Latinoamérica, los cultos anglicanos seguían haciéndose en inglés. Creo que con el tiempo ya dejaron de lado bastante, al menos en Chile. Sé que ya no hay iglesias anglicanas angloparlantes, digamos. Eh, sí mantienen conexión con la iglesia australiana, como les decía, la que se produjo el cisma. Eh, y claro, pero como les digo, ellos no llegaron acá al igual que los luteranos como una iglesia misionera, sino como una iglesia de trasplante. O sea, llegó la gente y posteriormente ellos dieron lugar a la iglesia. No es que haya habido un comité anglicano en Londres dedicado a enviar misioneros y llegaron acá. No. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer por parte de los evangélicos en general que gracias a esta gente fue que se fueron abriendo el paso para la libertad religiosa, porque después de todo, la mayor parte de estos emigrantes eran altos empresarios, gente de buen estatus y que eran aceptados de buena gana por las autoridades locales. Por lo tanto, no queda otra opción que recibirlos con respeto y con tolerancia. Y obviamente no se les podía pedir que cambiaran su iglesia por el solo hecho de que estaban acá. Y con el tiempo eso fue que se fueron alivianando un poco las duras leyes en contra de cualquier disidencia religiosa. Entonces, si bien no llegaron como una iglesia misionera, ayudó bastante a que la libertad religiosa se fuera abriendo paso a paso de manera muy lenta, pero sí segura acá en Latinoamérica.
También un hecho muy conflictivo que sucedió fue el año 1993, cuando el Sínodo General inglés permitió la ordenación de pastoras, causando la salida de miles de devotos anglicanos, y no es una exageración, pastores incluidos, hacia la Iglesia Católica Apostólica Romana. No sé, ustedes que tienen la edad mía o tal vez menos, se recuerdan cuando sucedió eso, pero fue realmente un notición. O sea, las alas más liberales lo hicieron de manera bastante sigilosa, porque estos obispos, el sínodo en el caso, sínodo general es el grupo de los obispos de Inglaterra, de cada obispo, no sé cuántos son, pero los que estaban a favor de la ordenación de mujeres sabían que iba a haber un gran quiebre, una gran ruptura. Eh, y por lo tanto lo hicieron de manera muy sigilosa. Creo que el sínodo general del 93 ni siquiera era un tema que se pensaba discutir y que simplemente la decisión llegó y a mucha gente se le encontró de sorpresa. Y cuando digo esos pastores, incluidos que se hicieron católicos, curiosamente fueron recibidos como sacerdotes católicos en la Iglesia Católica de Inglaterra. ¿Por qué? Porque recuerden que los votos de castidad no son un dogma de la Iglesia. Eso es algo que puede cambiar en cualquier momento por un documento papal. Entonces ellos fueron recibidos como pastores o como sacerdotes con su congregación incluida hasta el día de hoy. Salvador, ¿querías comentar algo? Sí, de hecho, también fue con los dos casos que mayormente se han ido a sacerdotes de iglesias anglicanas fue por lo que de mujeres y también por ordenar sacerdotes homosexuales. Sí, bueno, aunque puede que se nos molesten nuestros amigos que están a favor de la ordenación de pastoras, pero lamentablemente la historia nos muestra que todas las iglesias que hoy en día tienen pastores que se ha permitido la ordenación pastoral gay, comenzaron con la ordenación pastoral femenina. No estoy diciendo que una cosa esté unida a la otra, pero en todos los casos, todos, sin excepción, sucedió en ese orden. Comenzó la ordenación de pastoras mujeres y se continuó con el tiempo, no mucho tiempo después, con la ordenación pastoral homosexual. De hecho, algo que me causa bastante tristeza de lo que les acabo de comentar en el caso de la ordenación femenina es que lamentablemente, como les comentaba, mucha gente se fue de la iglesia anglicana por el hecho de tener pastoras mujeres. Sin embargo, nadie se fue, o al menos no de manera tan masiva, cuando se comenzaron a ordenar pastores homosexuales. No sé, como que les pesó más la tradición. Eh, que la doctrina en ese motivo. O sea, ok, es cierto, evidentemente no estoy a favor de la ordenación femenina, un tema que no vale la pena discutirlo ahora, por cierto, pero obviamente me parece mucho más escandaloso, digno de un cisma, la ordenación homosexual. Pero como les digo, no causó el tremendo escándalo que sí sucedió con la ordenación femenina, en el caso de Inglaterra. O sea, ahí no hubo pastores que se fueron en masa a la Iglesia Católica, para nada, lamentablemente. Bueno, ahí por cierto, solo como una anécdota, en el lado izquierdo un sello postal dedicado a William Wilberforce y al general Lee en este caso. Bueno, eh, preguntas entonces antes de despedirnos. Salvador, dime. Sí, una pregunta ahorita que mencionaba a Strong, pues, tengo, ah, ¿cómo se diría? Como, l- como las ganas de comprar la Biblia que sacaron, que fue uno de los que participaron, que es la Biblia de la Reforma. ¿A usted no la ha estudiado? ¿No la ha visto? Para saber si comprarla o vale la pena comprarla. Um, la Biblia de la Reforma, la que sacó Editorial Concordia,
con comentaristas del Sínodo de Missouri y o tú hablas de alguna versión en inglés. Sí, Ya, bueno, sí que mira, la yo tengo la sacaron edición en castellano, con... de hecho Sí, literalmente está sujetando este computador. eh, y es que la verdad, la opinión que te pueda dar, la verdad que es muy parcial, porque yo no soy para nada amigo de las Biblias de estudio. Pero dentro de lo poco que conozco de las Biblias de estudio, digamos, no es realmente una maravilla, o sea, como que te puede servir más un libro detallado sobre algunos textos bíblicos que los comentarios que trae esta Biblia. O sea, en realidad este es un comentario con Biblia. O sea, más de la mitad del documento que puedas conseguir es comentarios, lo cual yo creo que al primero que habría enfurecido habría sido el mismo Lutero. ok. No me imagino a Lutero disfrutando mucho de que en una Biblia se escribieran acotaciones al estilo eh, eh, de lo que de las hoy llamadas así Biblias de estudio. Pero el nivel teológico yo creo que es para un laico promedio. No es básica, pero tampoco es de nivel, digamos, digamos de nivel teológico a nivel seminario. No. Ok, muchas gracias. O sea, te confieso, yo la verdad la tengo porque me la regalaron, no porque me haya llamado la atención tenerla. No, para nada. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ok, bueno. eh, em, Daniel, por favor, si nos pudieras despedir en oración. Sí, hermano, buenas noches. Oremos. Padre de inmensa bondad, te doy muchas gracias en esta noche por todas tus bendiciones. Gracias por estos momentos que nos das como hermanos, unidos por este medio, lejanos en lo físico, pero unidos por ti. Gracias por la importante clase que el día de hoy tuvimos. Concédenos, Padre Santo, que sirva para nuestros ministerios. Te ruego que estés en la vida de nuestro maestro, de nuestro hermano, de nuestro pastor. Está en su ministerio, fortalécelo. Te lo ruego por Cristo mi Señor. Amén. Amén. Muy bien, bueno, buenas noches, Dios les bendiga, un gusto y nos encontramos la próxima semana. Dios les bendiga y hasta Gracias, pastor. Buenas Dios los noches, bendiga a gracias. todos.